mi personalidad en mi signo del zodíaco, y no solo en mi signo solar, que es el signo con el que uno nace, sino que empecé a buscar toda mi carta astral, mi carta natal. Los que conocen de este mundo sabrán que uno cuando investiga, empieza a escarbar, aparecen 800 cosas más y es cada vez más profundo y no tiene fin, siempre aparece algo nuevo. Cuestión que me empecé a interesar por esto y empecé a leer el horóscopo también. ¿Sabes qué me viene a la mente este versículo de la Biblia que está en Salmos 42:1 que dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, oh Dios? Tu alma estaba clamando desesperadamente por Dios, solo que vos en ese momento estabas dormida espiritualmente y no te dabas cuenta. Claro, yo estaba intentando buscar algo que me llenara, que te identifique, que me identifique, y no sabía que yo... llegó un momento que empecé como que a vivir en automático y buscaba eso, algo que para qué estoy viva, y no sabía que ese algo era Dios. Entonces yo buscaba y me metí en cada cosa por buscar. Pero bueno, la cuestión es que me metí a leer el horóscopo y a esta altura de la vida, nosotros que somos cristianos sabemos que el diablo es astuto, y me puso una trampa muy sigilosa en el horóscopo que decía como que vas a perder a un ser querido, algo, le iba a pasar algo a alguien de mi familia. Al otro día me despierto a las 6 de la mañana y había fallecido, como mi abuelo vendría a ser el papá de mi padrastro. Falleció y yo dije, listo, ya el horóscopo me adivina el futuro, ya está, me meto de cabeza en esto porque esta es la verdad absoluta. En ese momento fue peor todo, o sea, peor en el sentido de que me empecé a meter más y más. Y también, ¿qué iba a decir? Me empezó a pasar que empecé a tener sueños y esos sueños se empezaron a hacer realidad. Yo soñaba cosas y así tal cual después pasaba. Y yo no entendía bien por dónde iba, pero yo me sentía una elegida del universo. Cuestión que hablando con mi mamá dijo, me volvió a decir, fue la segunda vez que alguien me dijo, que Dios me había dado un don. Y yo no quería ese don de Dios, yo quería que el universo me exaltara y yo quería ser un ser de luz volando por los aires. Bueno, cuestión que yo le dije a mi mamá, sí, seguro que sí, no le di mucha importancia porque no me llamaba la atención. Bueno, después seguí metiéndome en todo lo que eran los signos, la carta astral, le empecé a meter a mis amigos también, porque yo puedo decir que siempre fui una persona que lograba influenciar a los demás, para bien o para mal. A muchas personas influencié para mal, así que perdón si están viendo esto. Y le hacía la carta astral a todo el mundo, a cada persona nueva que yo le conocía. Ay, ¿de qué signo sos? Era literalmente la insoportable de los signos. Y te acordás que siempre chocábamos por eso. Era como que cada vez que Flor estaba cerca de mí, era como un choque espiritual de el bien y el mal, porque obviamente su lado oscuro lo sentía y mi lado de luz también lo sentía, porque era como que yo sentía esa opresión y ella no podía trabajar tranquilamente porque era como que yo le estaba trabando el camino para sus cosas de la oscuridad. Claro, porque el diablo reconoce a Jesús, el diablo reconoce a Dios y le teme porque sabe que le hace así y le desaparece. Y yo, en mi inocencia, no sabía que tenía esas cosas dentro de mí, esa oscuridad en mi interior que todos los días iba creciendo más. Entonces, claro, cuando se me acercaba mi hermana, que estaba llena del Espíritu Santo, yo estaba, no sé, me reacia, tipo salí acá, no sé por qué me caes tan mal, pero me caes mal. Y siempre, o sea, nosotras nos llevábamos bien cuando yo era chica, cuando era chiquita. Después, en mi adolescencia y en todo ese tiempo de mi adolescencia, nos llevábamos muy mal. No convivíamos porque yo en ese momento vivía en San Javier, un pueblo así de chiquitito de Misiones, y ella vivía acá en Oberá, pero cada vez que nos encontrábamos en reuniones familiares y demás, siempre terminábamos peleando. Era insoportable la situación. Incluso después, cuando ya una vez, ¿te acordás que vivíamos juntas? Sí. Y que nos juntamos, que vos fuiste a la plaza, yo también estaba ahí, y nuestra otra hermana mayor te pidió que vos le leas las cartas, y yo en ese momento te dije, discúlpame, pero yo me voy a alejar de vos porque a mí realmente me afecta lo que vos estás haciendo espiritualmente, y tu respuesta fue, sí, por favor alejate, porque cuando vos estás cerca a mí no me sale la lectura de cartas, y ahí se me prendió una lamparita y yo dije, el bien está ganando, el bien está triunfando, así que esta es la oportunidad. Sí, rebobinando, bueno, ya el spoiler, ya lo dijo Carolina, pero empecé a leer las cartas, me volví tarotista y yo estaba orgullosa de lo que hacía, porque a todo esto yo
jamás pensé que lo que yo estaba haciendo era algo malo. Yo lo sentía como algo bueno. Como yo toda la vida fui atrás de esa respuesta, yo estaba constantemente buscando una respuesta y no sabía qué era, ni siquiera sabía qué respuesta estaba intentando que sea respondida. Y viste que esto justamente pasa porque la Biblia dice que el diablo es el padre de mentira. Entonces él usa todo lo malo para hacerte creer que es bueno y claro, que está bien lo que vos estás haciendo. Sí, pero para no perder el hilo cronológico, así como le usó a mi mamá para decirme que era un don de Dios y demás, también le volvió a usar a mi mamá para hablarme del tarot. Estábamos un día hablando, yo le seguía contando que me seguían pasando estas cosas y demás, y mi mamá me dice, bueno, y si no te interesan mucho las cosas de Dios, ¿por qué no probás con el tarot o algo de eso? Mi mamá, que toda la vida fue a la iglesia, de nuevo repito, conocía la palabra de Dios, sabía, pero bueno, estaba siendo influenciada y no la juzgo porque todos fuimos influenciados por el enemigo en algún momento y fuimos usados también, así que no es culpa de mi mamá. Pero bueno, en ese momento yo dije, listo, este es mi camino, voy a ser tarotista. Y claro, se me juntó ahí unas, como que eso, las ganas de que esa pregunta, que yo no sabía qué pregunta era, esas ganas de que esa pregunta se responda y también el querer agradarle a mi mamá, por así decirlo, como que esa necesidad de que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Entonces, buscando aprobación, claro. Entonces dije, listo, voy a hacer lo que mi mamá me acaba de proponer, listo. Empecé a estudiar tarot online, en una escuela de Buenos Aires, no sé qué, y justo como que pega la pandemia. Y ahí sí fue como que le pegó justo todo porque yo estaba al pedo en la pandemia, empecé a investigar sobre el tarot, demás, empecé a estudié todo y lo mismo, a medida que estudiaba una cosa aparecía otra cosa nueva. Obviamente estaba con todas las piedras energéticas, hacía rituales para traer dinero, rituales para esto, rituales para lo otro, endulzamientos, que es el, ¿cómo se llama esto? Es el amarrar a una persona, pero de manera sutil, que lo dicen endulzamiento. Una cantidad de cosas, hice una cantidad de rituales que yo no sabía en qué me estaba metiendo, no sabía la cantidad de puertas espirituales que estaba abriendo. Y a todo esto, yo jamás hice literalmente un pacto con el diablo. Entonces por eso yo pensaba que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Claro. Porque yo pactaba inconscientemente con el universo, con las energías. Con el diablo disfrazado de universo y energías. Exactamente, pero en mi cabeza era, ay no, brillitos, colores, piedritas. Claro, porque justamente el diablo nunca se va a presentar como diablo, porque la idea no es asustarte ni espantarte, sino que te va a pintar como que el universo, las estrellas, todo lo que nosotros creemos que es lindo, que es atractivo. Claro, sí, porque decime, ¿quién no se siente atraído por lo bellas que son las estrellas, la luna, el cielo, el sol? Y a eso sumale que el diablo te miente, que esas cosas te dan una respuesta, que esas cosas te dan un sentido de vida. Y yo había pensado que había encontrado mi camino. Encima yo me jactaba por la vida de que yo soy bruja y estaba orgullosa de eso. Y también hay una mentira muy grande en ese mundo espiritual, que existen las brujas blancas y las brujas negras. Las brujas blancas era lo que era yo, que no hacía rituales satánicos. Claro, no trataba con el diablo. Claro, sí, que yo, el diablo, no te conozco, y el diablo me tenía así. Y después estaban las brujas negras, que ya hacían rituales satánicos, sacrificios y todas esas cosas, y yo no era satanista, entonces yo decía, no. Estaba yendo camino a eso sin darme cuenta. Sí. Y bueno, y también el diablo fue muy astuto en meterme en eso, porque a mí siempre me dio miedo la oscuridad. Justamente me daba miedo de todo lo que tenía que ver con oscuridad. Yo vi muchas cosas, muchos entes, y me daba miedo eso. Entonces, donde el diablo se me aparecía con uno de esos entes, yo iba a salir corriendo, no iba a quedarme ahí. Entonces, bueno, me fue endulzando con estas cosas pintorescas y todo lo demás, y yo caí. Bueno, me volví tarotista, hacía todos estos rituales. Me acuerdo que en ese momento yo seguía viviendo en San Javier, tenía más o menos ya 17. Yo vivía con mi hermana mayor, no es ella, es otra de mis hermanas. Vivía con mi hermana mayor en San Javier en un departamento, y al lado vivía nuestro amigo Lauti. Lauti, te mando un beso si llegas a ver este video. Él vivía en el departamento de al lado. Cuestión que un día mi hermana Jessica justo no estaba en el departamento, y estábamos solamente yo en el mío, Lauti en el suyo.
Y en el departamento en el que vivía Lauti, habíamos vivido nosotras anteriormente y siempre pasaban cosas raras en ese departamento. Se nos desaparecían cosas, de nuevo yo veía cosas en ese departamento, yo me entraba a bañar y la cortina del baño empezaba a flotar, era una cosa tremenda y yo ignoraba, yo decía, no pasa nada, porque ¿qué pasa? Vos cuando te empezás a meter en ese mundo, en esa oscuridad que no tenés idea, vos, tu alma, como está tan corrompida, se empieza a acostumbrar a esas cosas oscuras que pasan a tu alrededor. Entonces, de repente, lo que te daba miedo antes, si vos veías un espíritu, te daba miedo, ahora ya no te da miedo, porque estás conviviendo con tu familia, que esa es tu familia espiritual, y vos estás conviviendo con esas cosas horribles y ya no te da miedo. Sí me generaba una cierta incomodidad, pero no me daba miedo. Entonces, bueno, llega este día, Lauti estaba en su departamento, yo estaba en el mío, recuerdo que estaba haciendo tarea porque iba todavía a la secundaria, y de la nada, estaba con auriculares, y de la nada se me avalancha una sombra arriba mío, que yo tiré todo lo que estaba arriba de la mesa porque se me tiró algo encima. Yo tiro todo, me levanto y quedo así, y mi primera reacción fue ir corriendo a lo de Lauti, porque yo dije, yo acá sola no me quedo. Y cuando yo abro la puerta, Lauti venía corriendo también de su departamento y nos quedamos mirando los dos con el cabello así. Lauti justo se estaba bañando y también me dijo que pasó algo re raro en su departamento, como que escuchó unos ruidos adentro del placar, algo de eso, y salió corriendo. Y los dos dormimos espantados porque fue una experiencia muy fea. Me pasaba también siempre, yo tenía un gato. Yo amo a los gatos, nosotras amamos a los gatos. Y yo justamente en ese momento cuando vivía en San Rafael tenía un gato negro. Y yo, como era fanática, también empecé a mirar esta serie en Netflix. Sí, empecé a mirar una serie en Netflix que es lo mismo, todo tenía que ver con todo esto, con la brujería, con los rituales y demás. Y le puse a mi gato el nombre del gato negro de esa serie. Spoiler, mi gato se llamaba Salem. Así que bueno, y yo, pobrecito mi gato, yo condenándole al pobre animal y de nuevo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y me pasaba que en el departamento donde yo vivía tenía la cama y enfrente tenía el placar grande, todo espejado. Y me despertaba todos los días a la madrugada, a las 3 de la mañana, que dicen que es un pico muy alto de que el mundo espiritual está muy activo. Todos los días a las 3 de la mañana y estaba mi gato paradito en los pies de la cama mirando el placar. Y yo me despertaba, veía eso y escuchaba ruidos adentro del placar. Escuchaba que alguien arañaba, que se movía. Y yo estaba tan acostumbrada a esa locura que yo miraba. Las primeras veces me asusté un poco. Después yo solo miraba y seguía durmiendo. Seguía durmiendo porque yo me había acostumbrado a eso. Y era terrible. Me acuerdo también que yo hacía estos rituales, enterraba cosas en el patio que... No voy a mencionar las cosas que hacía, pero para traer dinero, para traer esto, para traer lo otro, enterraba cosas, hacía rituales de la luna, tomaba agua de luna, todas las cosas que se imaginen. Y una vez, mi hermana Jessica, ella no estaba metida en ese mundo. Entonces, cuando vos vivís con una persona y empezás a mover ese mundo espiritual, le va a afectar a la persona con la que vos vivís, de la manera que sea. Como ella en ese momento, su alma no le pertenecía al diablo como la mía, a ella le empezó a mover demasiado eso. Ella empezó a dormir mal, se levantaba toda contracturada, tenía pesadillas, se sentía muy oprimida. ¿Y qué se nos ocurre? Mejor idea, las dos, pedir que vayan a hacer una limpieza energética del departamento. Porque si bien Jessica no estaba metida en este mundo espiritual, pero tampoco creía, no sé si no creía en Dios, pero tampoco estaba muy del lado de Dios, por así decirlo. Estaba dormida espiritualmente también. Sí, entonces bueno, las dos estuvimos de acuerdo que era una idea genial pedirle a una persona que vaya a hacer una limpieza energética al departamento. Bueno, fue una señora, hizo toda una limpieza y demás, mientras ella estaba haciendo esta limpieza, pasaron un montón de cosas paranormales alrededor del departamento, había un ruido inexplicable, una persona vino así desquiciada a tocar la puerta, muchas cosas raras, y nosotras estábamos así. Mirábamos que me hubiera encantado estar ahí presente en ese momento para reprenderlos a todos. Sí, es que era una locura, era el infierno se hizo presente en ese departamento. Bueno, la cuestión es que la señora esta hace la limpieza y demás. Ella hace ese ritual en la pieza y cuando sale de la pieza va al living y Jessica va a la pieza a buscar algo y Jessica sale llorando desconsoladamente de la pieza y yo me asusté y le dije, ¿qué pasó? No sé, que me sentí mal, que me sentí débil, que sentí que me agarraron, que me estiraron y yo,
Me quedé así, pálida. Bueno, y cuando termina todo este ritual, la señora nos dice también, yo la conozco, a esta señora la amo, ella ahora conoció a Cristo también, ¿saben? Pero en ese momento ella estaba en la misma que yo y le dice a Jessica que ella se sintió más presionada porque en el mundo espiritual, en el mundo energético, siempre la persona más débil espiritualmente sentía eso. Y yo, si yo ya estaba exaltándome a mí misma en ese momento, yo dije, listo, soy re crack, mi alma. Sí, yo débil, no, para nada, yo soy re crack. Y pobre Jessica, ¿no?